Lesiones en el CrossFit. Hoy el CrossFit se ha convertido en una de las actividades favoritas para todos aquellos que les gusta cuidar su salud y estética. Esto infundado sobre todo por la inmensa difusión que ha tenido este deporte a través de las redes sociales y el estilo de vida saludable y el entrenamiento duro. Este deporte consiste en una serie de entrenamientos funcionales de alta intensidad con base en rutinas que se establecen en un tiempo determinado donde se trabajan diferentes músculos del cuerpo. A pesar de que este deporte trae consigo infinitos beneficios, también hay que tener en cuenta los riesgos de lesiones que se pueden presentar al realizarlos. Aquí te mostraremos cuáles son las lesiones más comunes del CrossFit y cómo prevenirlas. Es importante recalcar que la finalidad del CrossFit es llevar nuestras capacidades físicas al máximo, preparando así al cuerpo para cualquier contingencia de cualquier naturaleza. Sin embargo, esta intensidad hace que este deporte sea contraindicado para personas que son principiantes o que tienen una condición física deficiente. De hecho, las dos personas que tienen riesgos mayores de sufrir alguna lesión por el CrossFit son aquellos que están comenzando en la práctica y los que entrenan menos de 3 días a la semana. Esto no quiere decir que si ya eres un deportista experimentado, estés libre de lesionarte. Conozcamos sobre las lesiones más comunes que pueden producirse en este deporte y cómo evitarlas. Dolencias en el hombro. Las articulaciones de los hombros son unas de las más móviles y por lo tanto de las más inestables del sistema músculo-esquelético del ser humano. Uno de los ejercicios más comunes en el CrossFit son los levantamientos olímpicos como el snatch, clean and jerk y otros ejercicios que requieren de buena técnica como el overhead squat. Lesiones en la zona lumbar. Una de las zonas del cuerpo que mayor impacto recibe al hacer ejercicios de alta intensidad, sobre todo si estos están involucrados con levantamientos de pesas, cauchos y saltos, es la columna lumbar. Lesiones en las rodillas. Los tendones y ligamentos son los que se encargan de mantener la estabilidad en una articulación. Las articulaciones más móviles del cuerpo son las que a menudo se ven afectadas ante la intensa actividad física. Una de estas articulaciones son las de las rodillas. Así como también se encuentran las lesiones en la muñeca, epicondilitis lateral, tendinitis del tendón de Aquiles, síndrome de la banda iliotibial. La banda iliotibial es un ligamento que se extiende desde el hueso de la pelvis hasta la parte lateral del hueso tibial. Tendinitis rotuliana y otros. ¿Cómo prevenir las lesiones cuando practicamos CrossFit? El CrossFit no es un deporte peligroso si se realiza con una buena técnica, con la supervisión adecuada y mediante la práctica de determinados pasos antes, durante y después de cada entrenamiento. Entre las medidas que podemos tomar para prevenir las lesiones del CrossFit tenemos calentamiento. Durante el calentamiento se busca aumentar la temperatura corporal, aumentando el riego sanguíneo hacia los músculos. Enfriamiento. Este nos permitirá recuperar nuestro ritmo cardíaco habitual y evitará que se produzca lo que llamamos dolor muscular tardío, que ocurre por la interrupción abrupta de una serie de ejercicios de alta intensidad. Equipamiento adecuado. Hay muchísimos materiales que se utilizan para hacer CrossFit, de ahí la versatilidad de esta práctica. Sin embargo, existen equipos necesarios para poder llevar a cabo un entrenamiento seguro y efectivo. Entre esos equipos tenemos muñequeras, zapatillas para CrossFit, cinturón de levantamiento de pesas, cuerdas, pesas rusas, cajón pliométrico, pelota medicinal, entre otros. Y muy importante contar con una nutrición e hidratación adecuada y estar en forma. Terapias de recuperación, el masaje deportivo, el uso de terapias de frío y calor, el uso de prendas de compresión y el uso de terapias de acupresión. ¿Cuándo debemos acudir a un especialista para el tratamiento de lesiones en el CrossFit? Siempre es importante determinar cuándo es el momento de buscar un especialista en medicina deportiva para algún malestar que nos haya generado un entrenamiento excesivo o inadecuado de CrossFit, ya que una lesión grave o crónica que no sea atendida de forma correcta puede significar un daño permanente en nuestra salud y en nuestro día a día. No dudes en visitar fieldrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.